Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre el aprendizaje del idioma quichua. En este canal publicamos clases cortas, lecciones cortas muy básicas sobre el aprendizaje del idioma quichua. Así es que vamos a ver en esta ocasión sobre los saludos y despedidas. Así es que espero que les guste el video que vamos a hacer a continuación. Y si tienen alguna duda, sugerencias, no duden en escribir en los comentarios. Así es que vamos a empezar. Tengo para ustedes los saludos Napa y Kuna. En este caso vamos a ver los saludos formales. Tengo para ustedes lo que es Ali Punja, Ali Chishi y Ali Tuta. ¿Sí? Ali Punja es buenos días, Ali Chishi buenas tardes, Ali Tuta es buenas noches. ¿Ya? Tenemos tres formas de saludos formales. Ali Punja, Ali Chishi, Ali Tuta. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver a continuación los saludos informales. Llamémosle así, informales. ¿De acuerdo? Tengo en este caso Imanaya. Es un saludo informal. Imanaya. Imanaya significa hola, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Qué fue? ¿No es cierto? En el gráfico también ustedes pueden ver un saludo típico que se hace entre amigos, entre panas o entre familiares también, ¿no es cierto? Es un saludo informal. Imanaya. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Qué fue? ¿Qué hubo? ¿Sí? Esos son saludos informales. Imanaya. Listo. Vamos a ver a continuación entonces ¿cómo estás? ¿Sí? En la gráfica anterior vimos lo que es Imanaya. Hola, ¿qué tal? ¿No es cierto? Ahora, si yo añado a esa palabra otra, que en este caso es Kanki, quedaría Imanaya Kanki. Imanaya Kanki significa ¿cómo estás? ¿Sí? También puse esto porque es muy importante esto. ¿Sí? Imanaya Kanki es ¿cómo estás? Y a esta pregunta yo puedo responder, yo he puesto 5 formas de respuesta. ¿Sí? La primera es Sumagmikani. Estoy excelente. Tenemos Ajipachamikani. Estoy muy bien. Ajimikani. Estoy bien. Ajiyamikani. Estoy más o menos. Como saben decir, 50-50, entre que sí, entre que no. Es Ajiyamikani. Y por último tenemos Mana Ajichukani, que es no estoy bien o estoy mal. ¿De acuerdo? Estas 5 respuestas yo puedo manifestar cuando alguien me pregunte ¿cómo estás? Imanaya Kanki. Tal vez dirán, hay otras formas de respuesta, claro que las hay, pero yo he puesto estas 5 porque considero que son las más importantes o las más usuales, las más funcionales. ¿De acuerdo? Imanaya Kanki. Ajipachamikani. Podemos añadir ya con otra palabra, por ejemplo, Mashi, que es amigo, compañero. Entonces digo Imanaya Kanki Mashi. Yo digo Sumagmikani Mashi. Estoy excelente, amigo. ¿De acuerdo? Así de simple se puede aplicar la frase ¿cómo estás? Ahora vamos a ir a lo que son despedidas. Shikan y Arikuna. Despedida. Tengo aquí 9 formas de despedida. De la misma manera como en el caso anterior he puesto las que más se utilizan, las que más se escuchan o las más comunes a la hora de responder. Tengo entonces Kayakaman, hasta mañana, Shupunchakaman, hasta otro día, Chishikaman, hasta la tarde, aquí Tutakaman, hasta la noche, hasta Kashkaman, hasta luego o hasta pronto, Rikurishun, nos vemos, Shukiyakaman, hasta el otro mes, y Shugwatakaman, hasta el otro año. ¿Sí? Entonces podemos repetir una vez más para que vayan escuchando de nuevo la pronunciación. Kayakaman, Shukpunchakaman, Chishikaman, Tutakaman, hasta Kashkaman, Rikurishun, Shukiyakaman y Shukwatakaman. Acá he puesto en el último cuadro Kaman. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, en todas las despedidas
todas terminan en kaman, ¿cierto? Ahora entonces voy a explicar qué significa ello, por qué añado kaman en todo ello. Kaman es una partícula que indica límite en tiempo y espacio, ¿ya? Y para que entiendan mejor sobre esto, he hecho otra diapositiva únicamente para explicar eso. ¿Listo? Así es que aquí tenemos kaman. La traducción en sí es hasta, ¿ya? Les decía que era una partícula que indica límite en tiempo y espacio, ¿de acuerdo? Con los ejemplos me van a entender mejor. Tengo aquí wasi, que la traducción en sí es casa. Si yo añado a la palabra wasi, yo añado kaman, ¿sí? Aquí hay un error, es kaman, ¿sí? Por favor, aquí, lo siento. Aquí es kaman, ¿de acuerdo? Entonces tengo aquí wasi, kaman, ¿sí? Entonces sabíamos, o ya les dije que kaman significaba hasta. Entonces si yo escribo aquí wasi kaman, es hasta la casa, ¿de acuerdo? Si aquí tengo urku, es montaña. Urku kaman es hasta la montaña, ¿sí? Así de simple se aplica el kaman. Guayaquil, tengo acá Guayaquil kaman, hasta Guayaquil. Tranquilamente yo puedo hacer ya una oración con esto, ¿no es cierto? Pueden ver las conjugaciones de verbos que hicimos y de esa forma ya ir haciendo oraciones con más vocabularios, ¿no es cierto? Les sugiero que vean videos anteriores que está en este mismo canal. Tenemos igual acá, por ejemplo, Inti Punja, que es domingo. Inti Punja kaman es hasta el domingo. También creo que había un video sobre meses y días. Sugerible que vea eso también. Acá tengo uku, ¿sí? Adentro. Uku kaman, hasta adentro, ¿sí? Entonces aquí pueden ver de rojo aumentado kaman y aquí la traducción para que ustedes se fijen bien, ¿de acuerdo? Por esa razón es que en la gráfica en la anterior decía kaya kaman, chishi kaman, shupuncha kaman, hasta, ¿sí? Por esa razón terminaba en kaman, porque pone límite en tiempo y espacio. Así es que ese es el video que quería compartir con ustedes. Espero que les haya agradado, les haya gustado. Más que todo, me interesa, como yo suelo decir en los videos anteriores también, me interesa que aprendan, que aprendamos todos, que pongamos en práctica el idioma, que es muy importante, ¿sí? El idioma quichua es muy importante, lo hemos ido perdiendo de una manera asombrosa. Espero que con estos videos nosotros vayamos rescatando un poco sobre lo que es en sí el idioma, hablar, practicar, ¿sí? Así es que por favor, una vez más agradecerles por haber visto este video y nos vemos en la siguiente. Chau chau.